¿Qué es la energía nuclear? La energía nuclear es la energía en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un material. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantienen unidos neutrones y protones. La energía nuclear se utiliza para producir electricidad, pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas: fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Así es como el Sol produce energía. En la fisión nuclear, los átomos se separan para formar átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, la fisión nuclear o la fusión nuclear, los átomos experimentan una larga pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de energía calorífica, como lo descubrió el científico Albert Einstein, con su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. Aunque la producción de energía nuclear es la utilidad más habitual, existen muchas otras aplicaciones de energía nuclear en otros sectores, como en aplicaciones médicas, medioambientales, industriales o militares, como la bomba atómica. La energía nuclear en México. México es rico en recursos de hidrocarburos y es un exportador neto de energía. El interés del país en materia de energía nuclear se basa en la necesidad de reducir su dependencia de estas fuentes de energía. En los últimos años, la energía en México depende cada vez más del gas natural. El crecimiento de la energía fue muy rápido en la década de 1990, pero luego se estabilizó durante unos años. Desde 2007 se esperaba un nuevo crecimiento de la demanda de energía eléctrica hasta una tasa promedio de casi 6% anual. En el 2007 se generaron 256 millones de kilowatts hora. El origen del suministro eléctrico es muy variado. Gas, 126 kilowatts hora, el 49%. Aceite, el 20%. Carbón, 12.5%. Y las presas hidroeléctricas, 10.5% en 2007. El uso de la energía es de unos 1.800 kilowatts hora por año por persona. En 2009, México obtuvo cerca de 10 billones netos de kilowatts hora procedentes de la energía nuclear, un 4.8% de la electricidad utilizada. Desarrollo de la industria nuclear mexicana. El interés de México en la energía nuclear se hizo oficial en 1956, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Esa organización asumió la responsabilidad general de todas las actividades nucleares del país, excepto el uso de radioisótopos y la generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, una de las dos compañías de electricidad de propiedad estatal, se le asignó el papel de generador nuclear en el futuro. Las investigaciones preliminares para el identificador posibles sitios para plantas nucleares se iniciaron en 1966 por la Comisión Federal de Electricidad. En 1972 se tomó la decisión de construir la primera central nuclear para la generación de energía eléctrica y en 1976 se inició la construcción de Laguna Verde con dos reactores de 654 miliwatts en agua en ebullición en General Electric. Aunque la industria mexicana no ha aportado elementos importantes para la planta Laguna Verde, las empresas mexicanas realizaron la obra civil
y el personal mexicano para realizar el mantenimiento del reactor y el tren para su operación en simulación de la Comisión Federal de Electricidad. Más tarde se transformó a Instituto Nacional de Energía Nuclear, que a su vez se dividió en 1979 en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Uramex, y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Las funciones de Uramex fueron asumidas por el Ministerio de Energía en 1985. En febrero de 2007, la Comisión Federal de Electricidad firmó contratos con la Ingeniería de España Iberdrola y Alstom para adaptarse a las nuevas turbinas y generaciones de las plantas nucleares de Laguna Verde por un valor de $605 millones americanos. Las principales modificaciones consistieron en una turbina y el condensador de adaptación y la sustitución del generador eléctrico, recalentadores de vapor principal y el calentador de agua de alimentación. Con la aprobación de la Comisión Federal de Electricidad, los reactores fueron mejorando progresivamente a partir de los 2008 y enero de 2011. En el 2007, después del primer paso, se mejoró el rendimiento de ambas unidades, mejorando el control de flujo. En febrero de 2011, Iberdrola anunció que ambas unidades estaban operando con un aumento del 20% en la producción de energía. El gobierno mexicano apuesta fuertemente por la expansión de la energía nuclear, no solo para reducir la dependencia del gas natural, sino también para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En mayo de 2010, la Comisión Federal de Electricidad tenía 4 escenarios para la creación de 4 centrales nucleares de generación de energía eléctrica entre 2019 y 2028. Estos van desde una fuerte dependencia de las centrales eléctricas de carbón para satisfacer la creciente demanda eléctrica a un escenario de bajas emisiones de carbono que requieren grandes inversiones de energía nuclear y eólica. Bajo el escenario más agresivo de la Comisión Federal de Electricidad, de hasta 10 plantas de energía nuclear, se construirán de manera que la energía nuclear suministre casi un cuarto de las necesidades energéticas de México para el 2028, lo que permitirá que las emisiones de carbono del país a partir de la generación de energía nuclear se mantuviese prácticamente sin cambios desde 2008, pese a las proyecciones de demanda mucho mayor. Una propuesta anterior era la de construir un nuevo reactor nuclear para entrar en funcionamiento en 2015, con unos 7 reactores nucleares más para el año. Los estudios de costo mostraron que la energía nuclear era más competitiva que la energía generada con gas en todos los escenarios considerados. Sin embargo, con los bajos precios del gas en 2010, se ha retrasado la decisión sobre la construcción de una nueva central nuclear hasta el 2012. En noviembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad se refería a la construcción de entre 6 y 8 nucleares más, los 2 primeros en Laguna Verde. A más largo plazo en México podrán verse a emplear reactores nucleares pequeños, como IRIS, para proporcionar energía y desalinizar el agua de mar para uso agrícola. El Instituto de Energía Nuclear en México ha preservado previamente las ideas para una central nuclear que consistía de 3 reactores de IRIS, compartiendo una corriente de agua de mar para la refrigeración y la desalinización, con 7 unidades de desalinización por ósmosis inversa, servido por los reactores de agua potable que podrían producir cada día, además, muchísima energía nuclear. El ciclo del combustible nuclear. Desde su absorción de Uramex, el Ministerio de Energía ha tenido la responsabilidad de la prospección de uranio, que delegó a la Junta de Recursos Minerales. México ha identificado reservas alrededor de 2.000 toneladas de uranio que no han sido explotadas hasta la fecha. Una planta de molienda de uranio operada sobre la base experimental de Villa Aldana en la región de Chihuahua a finales de la década de 1960
pero ahora ha sido clausurada. Los residuos nucleares de dicha planta actualmente se eliminan en Peña Blanca. Según la legislación mexicana, el combustible nuclear es propiedad del Estado y está bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. El combustible nuclear usado en los reactores de Laguna Verde se emplean bajo el agua en la misma planta. Las piscinas de almacenamiento se han vuelto en su posición inicial para proporcionar espacio suficiente, espacio para el resto de la vida de los reactores. En los reactores nucleares de investigación se emplea la misma estrategia con el combustible utilizado. Gestión de residuos radiactivos. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía, es responsable del almacenamiento y la eliminación de combustibles nucleares y residuos radiactivos, independientemente de su origen. El Ministerio de Energía está empezando a tomar medidas administrativas y presupuestarias para crear una empresa nacional para la gestión de residuos radioactivos. También tiene previsto firmar la Convención de la Conjunta sobre Seguridad en la Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. En Piedrera, entre 1985 y 1987, operaba un sitio cerca de la superficie para residuos nucleares de bajo nivel. En ese momento se almacenaban 20.858 metros cúbicos de residuos. Actualmente hay centros de almacenamiento y tratamiento de residuos nucleares en Maquisco desde 1972. Regulación y seguridad. La Comisión Nacional de Seguridad de Energía Nuclear es responsable de revisar, evaluar y aprobar los criterios para la ubicación, diseño y operación de construcción de desmantelamiento de instalaciones nucleares, proponer las regularizaciones pertinentes y tiene el poder de modificar y o suspender las licencias de instalaciones nucleares que se concede con la aprobación del Consejo, a través del Ministerio de Energía. Investigación y desarrollo. La principal organización de investigación nuclear en México es la National Nuclear Research Institute, que ha estado operando con un reactor de investigación TRIGA 3 desde noviembre de 1968. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un subcrítico Chicago Model 900 utilizado para la formación y puesta en servicio en 1969. En 1995 se firmó un acuerdo de cooperación nuclear entre México y Canadá para el intercambio de información, salud, seguridad, planificación de emergencias y protección del medio ambiente. También se prevé la transferencia de material nuclear, equipo y tecnología y la prestación de asistencia técnica. La Constitución mexicana establece que la energía nuclear solo podrá ser utilizada para fines pacíficos, y esto se reitera en la Ley de 1984 sobre las actividades nucleares. México ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1969 y el Protocolo Adicional en el 2004. También es parte de la Convención de 1979 sobre la protección física de materiales nucleares, ratificado en 1989. Además, México es el depositario del Tratado de 1967 para la prohibición de las armas nucleares en América Latina, Tratado de Tlatelolco, y ha sido parte en el tratado desde 1967. Legislación y normativa. El marco normativo que rige en México en materia de seguridad y protección radiológica es el establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1985. Esta ley regula la exploración, explotación y el beneficio del mineral radioactivo, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma. De esta ley emana el Reglamento General de Seguridad Radiológica, que nos rige actualmente en todo el territorio nacional.
Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1988 y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la observancia de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, en lo relativo a seguridad radiológica. En el artículo segundo de este reglamento se establece que la Secretaría de Energía queda facultada para expedir por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias los apéndices, normas técnicas, manuales e instructivos, así como sus actualizaciones necesarios para desarrollar, hacer explícitas y determinar las formas en que debe cumplirse las disposiciones de este reglamento. A continuación mencionaré algunas de las normas oficiales mexicanas que ha emitido la Comisión hasta la fecha con sus últimas actualizaciones. Las más principales son Norma Oficial Mexicana NOM 001 NUC de 1994, factores para el cálculo del equivalente de dosis. Esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1996. Establece los factores de calidad y de ponderación por tejido que deben utilizarse en las determinaciones de los equivalentes de dosis, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento General de Seguridad Radiológica. La norma oficial mexicana NOM 002 NUC 2004. Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004. Establece los requisitos que debe cumplir la prueba de fuga del material radioactivo contenido en fuentes selladas, así como los requisitos que deben cumplir la documentación y su registro. Norma Oficial Mexicana NOM 003-94. Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes abiertas. Norma Oficial Mexicana NOM 004 de 1994. Norma Oficial Mexicana NOM 005 de 1994. Norma Oficial Mexicana NOM 008 de 2003, Control de Contaminación Radioactiva. Norma Oficial Mexicana NOM 012, Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. Norma Oficial Mexicana NOM 013, Requerimientos de seguridad radiológica para egresar a pacientes a quienes se les ha administrado material radioactivo. Norma Oficial Mexicana NOM 020, Requerimientos para instalaciones de incineración de desechos radiactivos. Norma Oficial Mexicana NOM 020, Requerimientos para una instalación para almacenamiento definitivo de desechos radioactivos de nivel bajo, cerca de la superficie. Norma Oficial Mexicana NOM 025, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Norma Mexicana Oficial NOM 028 de 2009, Manejo de desechos radioactivos en instalaciones radioactivas que utilizan fuentes abiertas. Norma Oficial 34, Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento de personal de centrales nucleoeléctricas. Además de las normas emitidas por la Secretaría de Energía a través de la Comisión, otras secretarías han emitido normas en materia de seguridad y protección radiológica. La Secretaría de Salud se ha encargado de emitir normas con relación a los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X y de teleterapia. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha emitido normas sobre las condiciones de seguridad e higiene y sobre señalización de los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiación ionizante. Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes ha emitido normas que hacen referencia al transporte terrestre de materiales y residuos radioactivos. La normatividad mexicana en materia de seguridad y protección radiológica está basada en la recomendación de los organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Consejo Nacional de Protección Radiológica de Estados Unidos y el Organismo Internacional de Protección Radiológica, entre otros. Una de las principales aportaciones hechas por el Organismo Internacional de Protección Radiológica son las siguientes. El sistema de limitación de dosis. Las dosis recibidas a consecuencia
de la exposición a fuentes de radiación ionizante y de prácticas que entrañan la irradiación con radiación ionizante o incorporación de material radioactivo se sujetarán a un sistema de limitación de dosis, cuyos fundamentos son: no se probará ninguna práctica a menos que su aplicación produzca un beneficio neto positivo. El diseño, planificación, uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y prácticas deberán realizarse de manera que aseguren que las exposiciones se mantengan tan bajas como razonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. El establecimiento de límites para equivalente de dosis, límites de equivalentes de dosis para el público y para el personal ocupacionalmente expuesto, que es el trabajador que en ejercicio y con motivo de su ocupación está expuesto continuamente a la radiación ionizante o a la incorporación de material radiactivo. Los límites recomendados por el organismo internacional, que aún siguen vigentes en nuestro país, son los siguientes. Equivalente de dosis efectivo. Límite anual 50. Límite anual para el público 5. Equivalente de dosis a órganos o extremidades. Límite anual 500. Límite anual para público 50. Equivalente de dosis al cristalino 150. Límite anual 15. Posteriormente, en 1990, el organismo internacional, en su publicación 60, emitió nuevas recomendaciones que se ven reflejadas en los límites de equivalencia de dosis anual y para el público en México. En México no han adoptado esas recomendaciones y hasta la fecha siguen vigentes en la publicación de 1988. Sin embargo, en algunas instalaciones como la central nuclear de Laguna Verde, han adoptado por implementar estos límites como límites operativos. Debido a su importancia, se anuncian las definiciones empleadas para el manejo de las unidades usadas para establecer los límites. Dosis absorbida. Dosis absorbida se define como el cociente donde la energía promedio depositada por la radiación ionizante de una masa es la unidad de dosis absorbida en joules sobre kilogramo, utilizándose el nombre específico Gray. El factor de calidad es un factor dimensional que caracteriza de manera relativamente la capacidad que cada tipo de radiación tiene para aumentar la probabilidad de que se presente un efecto estocástico. Equivalente de dosis es la magnitud que correlaciona la dosis absorbida con la probabilidad de la aparición de los efectos estocásticos. Factor de ponderación por tejido es un factor dimensional que caracteriza la sensibilidad que cada uno de los tejidos del cuerpo presenta a la radiación ionizante. Equivalente de dosis efectivo es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos del cuerpo humano. La escala INES, Escala Internacional de Sucesos Nucleares. La escala INES es un instrumento para cuantificar la gravedad de un suceso nuclear y radiológico. INES son las siglas en inglés de International Nuclear Event Scale. Se utiliza en todo el mundo para comunicar al público información sistemática acerca de la importancia de dichos sucesos nucleares y radiológicos desde el punto de vista de la seguridad. De la misma forma que se utilizan las escalas Richter para cuantificar la intensidad de un terremoto, la escala Celsius para la temperatura, la escala INES indica la importancia de los sucesos derivados de la amplia gama de actividades que abarcan el uso industrial y médico de fuentes de radiación, la explotación de instalaciones de energía nuclear y el transporte de materiales radioactivos. Los sucesos nucleares se pueden clasificar en esta escala INES en 7 niveles. Los sucesos de los niveles 1 y 3 se denominan incidentes,
mientras que a los casos de niveles 4 a 7 se hablan de accidentes. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es aproximadamente 10 veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad, se les denomina desviaciones y se clasifican debajo de la escala nivel 0. Descripción por niveles de la escala INES. Accidente grave, nivel 7. Personas y medio ambiente. Liberación grave de material radioactivo con amplios efectos en la salud y en el medio ambiente que requieren la aplicación y prolongación de contramedidas previstas. Accidente importante, nivel 6. Personas y medio ambiente. Liberación importante de material radioactivo que probablemente requiere la aplicación de las contramedidas previstas. Accidente con consecuencias de mayor alcance, nivel 5, personas y medio ambiente. Liberación limitada de materiales radioactivos que probablemente requieren la aplicación de alguna de las contramedidas previstas. Varias defunciones por radiación. Barreras y controles radiológicos. Daños graves en el núcleo del reactor. Liberaciones de grandes cantidades de materiales radioactivos dentro de una instalación con alta probabilidad de exposición del público, provocada posiblemente por un incendio o un accidente de criticidad grave. Accidente con consecuencias de alcance local, nivel 4. Personas y medio ambiente. Liberación menor de material radioactivo con escala probabilidad de tener que aplicar las contramedidas previstas, salvo los controles locales de alimentos. Al menos de una defunción por radiación. Barreras y controles radiológicos. Función de combustible o daño al combustible que provoca una liberación superior al 1% del inventario del núcleo. Liberación de cantidades considerables de materiales radioactivos dentro de una instalación con alta probabilidad de importante exposición al público. Incidente importante, nivel 3, personas y medio ambiente. Exposición 10 veces superior al límite anual establecido para la exposición de trabajadores. Efecto no letal de la radiación en la salud. Barreras y controles radiológicos. Tasa de exposición superior al 1% en una zona de operación. Contaminación grave en una zona no prevista en el diseño, con escalas de probabilidad de exposición importante al público. Defensa en profundidad. Casi accidente en una central nucleoeléctrica sin disposiciones de seguridad pendiente de aplicación. Pérdida o robo de fuentes de salida de reactividad alta. Entrega equivocada de fuentes selladas de reactividad alta sin que existan procedimientos adecuados para manipularlas. Incidente nivel 2. Personas y medio ambiente. Exposición de una persona del público por encima de 10. Exposición de un trabajador por encima de los límites anuales reglamentarios. Barreras y controles radiológicos. Niveles de radiación superiores a 50 en una zona de operación. Contaminación importante dentro de una instalación en una zona no prevista en el diseño. Defensa en profundidad. Fallos importantes en la disposición de seguridad, aunque sin consecuencias reales. Hallazgo de una fuente sellada huérfana, de un dispositivo o de un embalaje por el transporte de reactividad alta, con indicación de las disposiciones de seguridad sin que haya habido menoscabo. Embalaje inadecuado de una fuente sellada de reactividad alta. Anomalía nivel 1. Defensa en profundidad. Sobreexposición de una persona del público por encima de los límites anuales reglamentarios. Problemas menores en componentes de seguridad con importantes medidas de defensa en profundidad pendientes de aplicación. Pérdida o robo de fuentes radioactivas, de dispositivos o de embalajes para el transporte de actividad baja. Conclusiones. Entre todas las fuentes de energía con las que contamos, la energía nuclear es una de las más discutidas debido a su carácter polémico, pero también una de las más utilizadas debido a su innumerable cantidad de ventajas asociadas a su uso. Entre las ventajas y desventajas tenemos, en primer lugar, vale aclarar que la energía nuclear es sumamente ventajosa en varios aspectos. Por ejemplo, genera gran parte de la energía eléctrica que consumimos día a día, y solo en la Unión Europea un tercio de la energía eléctrica utilizada se obtiene por energía nuclear, evitando 700 millones de toneladas de CO2 hacia la atmósfera. Al ser una energía no contaminante, su uso garantiza un daño menor al medio ambiente.
evitando el uso de combustibles fósiles y generando con poco combustible mucha energía. En cuanto a sus desventajas, los riesgos de accidentes nucleares son conocidos. Chernobyl, por ejemplo, es paradigmático en este aspecto, y si no se toman los recursos de seguridad necesarios, el riesgo para la humanidad es enorme. De hecho, las centrales nucleares demandan un alto costo de construcción y mantenimiento, y por ello, en muchos casos, se prefiere el uso de combustibles fósiles. Además, las posibilidades de uso no pacíficos de la energía nuclear es real, y muchas naciones pueden utilizarlas con fines bélicos absolutamente condenables.